Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro podcast del Evangelio, un espacio donde exploramos las maravillosas conexiones entre la fe y el conocimiento. Así es. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura resonará con ustedes, la educación y la fe. Sí, un tema muy apropiado para estos tiempos. ¿Verdad? Especialmente con el mensaje del presidente Russell M. Nelson en Daily Joy, donde nos invita a buscar la alegría incluso en medio de la adversidad. Precisamente. Y para esa conversación tenemos como guía las escrituras enseñanzas de los profetas modernos y algunas historias inspiradoras. Interesante. Ustedes nos compartieron artículos como Educación de la página web de la iglesia Faith and Education. Incluso un niño puede entender. Y la manera en que la educación y la fe ayudan a lidiar con la incertidumbre. ¡Wow! Tenemos mucho que explorar. Sin duda. Y lo que me parece fascinante es cómo estos recursos convergen en una idea central. La educación vista desde la perspectiva de la fe se convierte en una búsqueda sagrada. El artículo Educación, por ejemplo, nos recuerda que toda verdad proviene de nuestro Padre Celestial. Es una verdad profunda que transforma nuestra visión del aprendizaje. Si toda verdad viene de Dios, entonces el conocimiento secular, la ciencia, el arte, la historia, todo adquiere un nuevo significado. Exactamente. Ya no se trata simplemente de acumular información, sino de descubrir la huella de Dios en todas las cosas. Es de verdad. El artículo cita Doctrina y Convenios 93.66, donde dice, la gloria de Dios es la inteligencia. Es decir, el conocimiento nos acerca a Dios, nos permite comprender mejor su obra. Qué hermoso. Y esto nos lleva a la idea de que la educación no se limita a las aulas, sino que es una búsqueda de por vida. El profeta José Smith enseñó que el conocimiento que obtenemos en esta vida nos acompañará en la resurrección. Imagínese, nuestro desarrollo intelectual tiene un impacto eterno, y esto incluye tanto el conocimiento religioso como el secular. No se trata de separar uno del otro, sino de ver cómo se complementan, cómo se enriquecen mutuamente. En Faith and Education me encantó la analogía del científico que estudia el cuerpo humano y reconoce la mano divina del Creador. Sí. O del astrónomo, que observa las estrellas y se maravilla de la grandeza del universo. Es una imagen poderosa que nos invita a ver la ciencia, el arte y la naturaleza con ojos de fe. A recordar las palabras de profetas modernos como Gordon B. Hinckley y Thomas S. Monson, quienes nos han instado a buscar la educación a desarrollar nuestros talentos al máximo. Es un llamado a la excelencia sin duda, a usar nuestros dones para bendecir a otros para construir el reino de Dios. Y esto me lleva a un punto que me conmovió. Incluso un niño puede entender. La historia de la niña que explica la importancia del estudio en su religión me hizo pensar en la simplicidad del Evangelio. Claro, la verdad en su esencia es simple y accesible para todos. El artículo cita al presidente John Taylor, quien decía que se requiere verdadera inteligencia para simplificar un tema complejo de tal manera que incluso un niño puede entenderlo. Y esto me recuerda a las parábolas de Jesús, ¿verdad? Enseñanzas profundas transmitidas a través de historias sencillas que llegaban al corazón de todos. Exactamente, Dios en su infinita sabiduría y amor se asegura de que sus hijos, sin importar su nivel educativo, puedan comprender sus verdades. Interesante. Pero, ¿cómo nos ayuda esto a navegar la incertidumbre? Esa es una excelente pregunta. Y aquí es donde entra la historia de Jacob Corse en la manera en que la educación y la fe ayudan a lidiar con la incertidumbre. Recordemos que Sheko, un joven atleta, vio sus planes truncados por una lesión. Un momento de gran incertidumbre. Y en ese momento difícil, su obispo le dijo algo crucial. Uno de los propósitos del Evangelio no es eliminar nuestros desafíos, sino ayudarnos a vencerlos. ¡Qué palabras tan poderosas! Y Jacob, en medio de la incertidumbre, encontró consuelo en la educación. Exacto. Mientras se recuperaba, comenzó a tomar cursos en línea. La educación se convirtió en un espacio de sanación, de crecimiento personal y lo acercó más a Dios. Su experiencia nos enseña que incluso en medio de la adversidad podemos encontrar dirección y propósito en el aprendizaje. Y que la fe nos da la fortaleza para seguir adelante, para encontrar la luz en medio de la oscuridad. En este punto, me parece importante recordar las palabras del presidente Brian K. Ashton. Él nos anima a avanzar con fe incluso cuando no vemos la solución inmediata a nuestros problemas. Es un llamado a la paciencia, a la confianza en el plan de Dios. Y a esto se suma la poderosa enseñanza del presidente Nelson sobre el ímpetu espiritual. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro, el presidente Nelson nos enseña que el ímpetu espiritual positivo, esa fuerza interior alimentada por la fe y el conocimiento, nos impulsa a avanzar a pesar del miedo y la incertidumbre. Es como si tuviéramos un motor interno que nos da la energía para superar los obstáculos y construir un futuro lleno de esperanza. Exactamente. Y este motor se alimenta de nuestra conexión con Dios, de nuestra búsqueda constante de la verdad, tanto en el ámbito espiritual como en el secular. Y aquí me surge una pregunta.
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro conocimiento, tanto secular como espiritual, se traduzca en acciones concretas? Es una pregunta fundamental y creo que la respuesta la encontramos en la idea del servicio. ¿A qué se refiere con servicio? Me refiero a usar el conocimiento que hemos adquirido para bendecir la vida de otros, para contribuir al bien común, para construir un mundo mejor. Es decir, que la educación no es un fin en sí misma, sino un medio para amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre las diferentes maneras en que podemos poner en práctica este principio en nuestra vida diaria. Me parece una excelente idea. Profundicemos en este tema en la próxima parte de nuestro podcast. Retomando nuestra conversación sobre cómo poner en práctica la integración de la fe y la educación. Sí. Me pregunto cómo podemos asegurarnos de que nuestro conocimiento, tanto secular como espiritual, se traduzca en acciones concretas. Es una pregunta clave para reflexionar, porque al final lo que realmente importa es cómo vivimos lo que aprendemos. Precisamente. Y creo que la clave está en cultivar una actitud de servicio. Recordemos que el conocimiento es un don de Dios y que debemos usarlo para bendecir a otros. Totalmente de acuerdo. Y en este punto me viene a la mente el pasaje de Doctrina y Convenios 88.7880, que se cita en el artículo Educación. Ahí se nos dice que Dios quiere que desarrollemos nuestros talentos y habilidades para hacer una influencia positiva en el mundo, para proveer para nosotros mismos y para los necesitados y para edificar los reinos. Es un llamado a la acción sin duda. Y nos muestra que la educación guiada por la fe no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr algo mucho más grande. Ese algo más grande se traduce en servir a Dios y a nuestro prójimo de maneras concretas. Puede ser a través de nuestro trabajo, de nuestro voluntariado, de nuestras relaciones personales. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que parezca. Y aquí me gustaría conectar con la historia de Jacob Orse. A pesar de la incertidumbre que enfrentó él, encontró una manera de usar su educación para servir a otros. Su decisión de servir en una misión de tiempo completo fue un reflejo de su deseo de compartir la luz del Evangelio. Es un ejemplo inspirador de cómo la fe y la educación pueden trabajar juntas para guiarnos hacia el servicio desinteresado. Y al final ese es el verdadero propósito del conocimiento, convertirnos en instrumentos en las manos de Dios para bendecir a sus hijos. Qué hermosa reflexión. Hemos explorado la profunda conexión entre la fe y la educación, dos pilares fundamentales en nuestro camino de crecimiento personal. Convertirnos en instrumentos en las manos de Dios. Es una idea poderosa. Pero a veces con tantas responsabilidades y ocupaciones puede ser difícil encontrar el espacio para servir a otros. Cierto. ¿Cómo podemos integrar ese servicio en nuestra vida diaria de una manera práctica? Es cierto, la vida puede ser muy ajetreada, pero creo que la clave está en ver el servicio no solo como una actividad que realizamos en momentos específicos, sino como una actitud que impregna todo lo que hacemos. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que incluso las pequeñas acciones realizadas con amor y con la intención de servir pueden tener un impacto positivo en los demás. A ver. Puede ser una palabra amable a un vecino, una ayuda a un compañero de trabajo, un gesto de cariño a un familiar. Entiendo. No se trata de grandes hazañas, sino de la constancia en las pequeñas cosas. Exactamente. Y aquí me gustaría conectar con el artículo Educación, donde se nos invita a reflexionar sobre las diferentes áreas en las que podemos servir. ¿Recuerdas cuáles eran esas áreas? Sí, claro. Se mencionaba la importancia de usar nuestros talentos y habilidades para bendecir a nuestras familias, fortalecer nuestras comunidades y contribuir al progreso del mundo. Es cierto. Se nos animaba a ser ciudadanos responsables a participar en la solución de los problemas que afectan a la sociedad. Y hacerlo siempre guiados por los principios del Evangelio, la honestidad, la integridad, la compasión, la justicia. Todos estos valores deben ser la base de nuestro servicio. Es interesante cómo la educación nos da las herramientas para servir de manera más efectiva. Por ejemplo, si alguien tiene habilidades en el área de la salud, puede usar esos conocimientos para cuidar a los enfermos. O si alguien tiene talento para la enseñanza, puede compartir su conocimiento con otros. Y no olvidemos la importancia de servir en nuestros llamamientos de la iglesia. Es verdad. Ahí tenemos la oportunidad de utilizar nuestros dones para fortalecer a los demás y de edificar el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene algo único que aportar. Y, al integrar la fe y la educación en nuestro servicio, podemos convertirnos en una fuerza poderosa para el bien en el mundo. Y al final ese es el legado que queremos dejar, ¿no es así? Un legado de amor, de servicio, de conocimiento compartido para el beneficio de todos. Hermosa manera de concluir nuestra conversación sobre la fe y la educación. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a ver el aprendizaje como una búsqueda sagrada y a utilizar sus conocimientos para servir a Dios y a sus semejantes. Que al buscar la verdad con un corazón humilde podamos iluminar nuestro camino.
y el de quienes nos rodean. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje Jolie.